8:22 estamos en comunicación ahora con el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. Presidente, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, bien. Bueno, tenía muchas ganas de hablar con usted porque hemos seguido toda la semana pasada, presidente, la gira por Europa, que realmente ha sido recibido, como se dice, con todos los honores por los presidentes, los primer ministros, por el Papa Francisco. Y la verdad, no solamente a usted, sino a la Argentina en la consideración mundial, ¿no? Así que me imagino, bueno, ha sido una gira positiva y sobre todo, bueno, la entrevista también con la titular del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Yo creo que fue una gira muy necesaria, básicamente para reafirmar las posiciones argentinas en la negociación con el fondo. Cada uno que nos escucha debe entender que los presidentes de esos países y esos países tienen directores en el Fondo Monetario que votan. Uh-huh. Y entonces a la hora de tener que votar las propuestas que Argentina hace, es muy necesario poder contar con esos votos, que son votos muy importantes, son votos de países europeos que tienen mucho peso dentro del Fondo Monetario. Y fuimos básicamente a contarles cuál era nuestra situación, cuál era nuestra idea, cómo encarar una solución al problema de la deuda con el Fondo Monetario, que como todos saben es una de las herencias más feas que recibimos. Uh-huh. Y lo que recibimos fue una respuesta de acompañamiento de todos los líderes europeos, de comprensión y de compromiso con nosotros. Y tengo que ser justo, también escuché el interés de la directora ejecutiva por ver cómo poder ayudar a nuestras propuestas, teniendo en cuenta que ella no es miembro del directorio, ¿no? Es la directora ejecutiva, pero no es ella la que vota todas estas decisiones, pero sí hizo la decisión de acompañarnos, por ejemplo, en el análisis de las sobretasas que paga Argentina, e inclusive ver, aunque esto demande más tiempo, cómo la Argentina podría beneficiarse en el futuro logrando más tiempo en el plan de pagos. Uh-huh. Más tiempos, ¿no? Para alargar esos plazos que hoy tiene. Claro. ¿Y usted encontró buena recepción en esa propuesta que le hizo de no pagar estas sobretasas? Sí, porque es algo que ya Martín Guzmán venía planteando, sí. Y es muy comprensible porque, para que la gente entienda de lo que estoy hablando, todos los países miembros del Fondo Monetario tienen un cupo de crédito, de acuerdo a su volumen como país y de las cuotas que tienen en el fondo, tiene derecho a acceder a X cantidad de dinero. Esa X cantidad de dinero puede excederse, pero a medida que se excede empieza a pagar una tasa mayor. Argentina se excedió en más de 170%, creo, una cosa así, en la época de Macri. Por eso ese crédito que el fondo dio a la Argentina, que fue el crédito más grande de la historia del fondo, nos obliga a nosotros a que en vez de pagar el 1% de tasa, paguemos el 3% de tasa. Uh-huh. 3 veces más. Claro. Y 3 puntos de tasa en 45.000 millones de dólares es un dineral. Totalmente. Entonces, lo que nuestro planteo es, Argentina actuó con la inconsciencia, llamemos inconsciencia, de los que gobernaban. Obvio. Seamos generosos en la crítica liquidativa. Pero también hubo una gran inconsciencia del fondo de prestarle a alguien que evidentemente no iba a poder pagar. Uh-huh. Y yo le recordaba a Cristalina Georgieva que en esos años yo fui consultado 2 veces por el Fondo Monetario sobre ese crédito, porque yo era candidato. Y en las 2 veces pedí que no presten más dinero a la Argentina, porque no íbamos a poder pagar. Uh-huh. Y hasta lo hice por escrito, y hice comunicados públicos por escrito. Uh-huh. Y sin embargo lo hicieron, con lo cual me parece que ahí el fondo debe revisar inclusive su propio accionar y debe ayudarnos en este sentido. El mayor argumento que siempre usaba el fondo para decirnos que no era que Portugal había vivido lo mismo y había pagado
las sobretasas. Pero Antonio Acosta, el primer ministro de Portugal, un extraordinario funcionario, un extraordinario primer ministro y a esta altura le diría un querido amigo personal, porque hemos trabajado una buena relación personal en estos años, públicamente dijo: Portugal vivió esto y nadie merece vivir lo mismo. Claro. Así que estamos de acuerdo con esto. Totalmente. Así que fue una gira que yo diría que cumplió con sus objetivos. Y me comentaban algunos integrantes de la comitiva, presidente, que fue para alquilar balcones el diálogo, el almuerzo que usted tuvo durante 2 horas con Macron, que fue un intercambio muy interesante de un lado y del otro. Bueno, yo creo que sí. Con Macron es otro caso donde hemos logrado un diálogo muy fluido, muy franco, y tenemos además preocupaciones muy parecidas, que tienen que ver con igualdad de género, con lo que pasa en América Latina, con nuestra mirada sobre la vacuna. Y tuvimos una muy linda charla, Yo no conocía cómo era el procedimiento francés. En verdad, el almuerzo era Macron y yo, acompañado por 2 personas, que a lo sumo, no podían entrar más de 2 personas. En mi caso entraron el canciller y Martín Guzmán. Pero el resto del equipo, en un salón contiguo, junto con otros asesores o funcionarios del gobierno francés, estaban escuchando toda la conversación. Por eso es que para ellos fue muy impactante, porque fue una charla abierta. Claro, si usted me pregunta, fue una charla muy mano a mano de dos que piensan parecido y por momentos no encuentran solución al mismo problema. Claro. Pero para el que lo escuchaba de afuera fue muy llamativo. Pero esto además, a mí me interesa mucho destacar esto, o lo de Pedro Sánchez, que le comunicó a usted que viene ahora en junio con 40 empresarios, frente a esta cuestión tan mentirosa, ya absurda, de la oposición, ¿no?, que dice estamos cerrados al mundo, Argenzuela, y desconoce después esto, porque después se olvidan, ¿no? Ahora, de esta gira no destacan nada, no dicen nada. Es absurdo, es loco lo que pasa en el periodismo argentino y en la oposición hasta en este punto, ¿eh? Pero es que es muy loco cómo se informa. Es muy loco cómo se informa desde ciertos sectores de la prensa en la Argentina. A mí me llamó la atención, obviamente, que cuando hablamos que con todos los líderes europeos que tienen pendiente un acuerdo con el Mercosur, la Unión Europea con el Mercosur, les interesa saber cómo está el continente. Yo allí estaba allí hace 1 año y medio, y cuando ellos me hablaban de lo que pasaba en Bolivia, de lo que pasaba en Venezuela, de lo que pasaba en Cuba, y yo les iba dando francamente mis miradas. Lo que ocurrió en Bolivia finalmente me terminó dando la razón a mí. Obvio. Y ellos ahora observan que Venezuela está siguiendo un derrotero parecido al que yo les planteé en aquel entonces, y advierten con preocupación que el bloqueo a Cuba es un bloqueo ya insostenible, inhumano, que no puede seguir, aunque ellos no participan, lo ven con preocupación. En todas las conversaciones estuvo presente el tema de Latinoamérica. Y en todos lados han prestado particularmente atención. Fíjense, a mí me llamó la atención, voy a contar algo que sentí realmente. Cuando Macron, cuando llegamos, el protocolo francés dice, bueno, hablamos con la prensa, habla uno, habla el otro, me recibe el presidente, después hablo yo. Cuando Macron habla, me felicita por el aborto, me revuelve a convocar a una reunión que se hace en París por el tema de igualdad de género, y dice, y quiero felicitar y agradecer al presidente Fernández por todos sus esfuerzos por la paz en Venezuela y porque la democracia y la institucionalidad funcionan a pleno en Venezuela. Cuando yo dije eso, dije, bueno, mañana me van a agarrar las tapas de la vida y van a empezar a decir
cualquier cosa, ¿no? Ya Sí. cuando me acusaban de chavista, me van a decir cualquier cosa. No salió ningún lado. Nada, claro. No salió un renglón. Y yo créanme que celebré ese, porque yo sentí que Macron empezó a darse cuenta que lo que yo le decía era cierto, que sobre cuál era el camino, que el camino para resolver el tema de Venezuela no era bloquear a Venezuela. Claro. No era ese, era lograr que los venezolanos dialoguen, encuentren un diálogo, claro, y ellos resuelvan el problema. Claro. Exacto. Y yo lo sentí con mucha alegría, y era rara la sensación. Que usted esto lo viene sosteniendo desde que era candidato, cuando fue ya la otra vez y habló de estos temas. Lo digo con mucha franqueza. Yo muchos sectores de izquierda me criticaron porque apoyé el informe Bachelet cuando Bachelet marcó acciones del gobierno venezolano que atentaban contra los derechos humanos. Pero también trabajé para ayudar a Bachelet a que instale en Venezuela una oficina permanente que haga un seguimiento sobre el funcionamiento de los derechos humanos en Venezuela. Totalmente. Y poco a poco ese problema en Venezuela fue desapareciendo. Totalmente. O sea que hay un camino obvio para resolver los problemas que no pasan por meterse en los países obvio ni de forma armada ni con presiones políticas de bloqueo. Y esto le transmitió también al enviado del presidente John Biden, a John Kerry, que estuvo con usted. Él tuvo la generosidad de pedirme mi opinión sobre qué mirada tenía yo sobre la situación, fundamentalmente porque hablamos de hacer con los Estados Unidos una suerte de encuentro como el que hicimos la vez pasada, que organizó Estados Unidos e invitó a 40 líderes del mundo a hablar sobre la cuestión climática. Sí. Y él me preguntó cómo veía yo hacerlo en América Latina. Le dije, me parece muy necesario. América Latina es uno de los pulmones del mundo. Total. Con la Amazonia. Nosotros mismos tenemos una parte de la Amazonia en el impenetrable, en las selvas de Misiones, y le dije que me parecía muy importante hacerlo, y me dijo, bueno, y en esas condiciones, ¿cómo podría participar? ¿Participaría Venezuela? ¿Qué mirada tiene de Venezuela? Y ahí le di mi mirada, esto fue todo lo que pasó. Bien. Bien. Presidente, usted ha dicho en las últimas horas, nos consta, porque aparte es una preocupación de usted permanente, el tema de los precios, la inflación, sectores especuladores de la Argentina que buscan ganar y no importa cómo le den a la mesa de los argentinos, y anoche ha tomado usted una decisión de suspender la exportación de carnes. ¿En qué contexto? Y esto sí va a estar, porque recién hablamos, por ejemplo, con Pedro Peretti, un hombre que usted conoce, que dijo es perfecto lo que ha hecho el gobierno, pero tiene que ser acompañado ahora de otras medidas, ¿no? Exactamente. Ayer un poco yo les explicaba a los exportadores de carne que el tema de la carne se desmadró, claramente. Cuando uno mira lo que pasó entre en el 2015, qué escenario quedó en el 2015 y qué escenario recibimos en el 2019, uno se da cuenta que lo único que ocurrió es que se le dio total apertura al sector, no aumentaron la cantidad de toneladas faenadas, no aumentaron también la cantidad de cabezas, cada vez es menor el peso del novillo que se faena. Lo único que aumentó fue el precio de la carne, que pasó de 250 a alrededor de 800 pesos del kilo de asado, para tomar un ejemplo. Esto quiere decir que la apertura y la libertad no es verdad que favorezca a los mercados, favorece siempre al más poderoso, en este caso el que produce. Es cierto que en el medio hubo un boom que fue el ingreso de China como demandante de carne, y es cierto que hoy el 80% de lo que se exporta, 75% más o menos de lo que se exporta, va a China. Lo que
también pasó es que como el precio internacional, como la demanda fue tan grande, el precio internacional subió tanto, esos precios empezaron a competir con los precios del mercado interno, porque como ahora China también exporta carne con hueso y es más fácil acceder a la exportación, la verdad es que hay exportadores que así como antes compraban camisas y las exportaban, ahora compran carne y exportan. Y entonces todo eso genera una tensión en los precios internos que ya no se aguanta más, porque nosotros no podemos seguir teniendo ver cómo la carne crece mes a mes en los precios sin ningún justificativo, porque lo más llamativo es que crece el precio de la carne y baja el consumo de carne. O sea, no es que el precio sube porque la demanda crece, y entonces yo tengo menos carne para repartir en una demanda creciente. No, la demanda crece, la demanda baja. Hoy estamos consumiendo, creo que el nivel más bajo de carne, con el nivel más bajo, kilos y medio por habitante, per cápita, y crecen los precios sin parar. ¿Por qué crecen los precios si no lo estamos demandando? Ahí eso lo tenemos que corregir, tenemos que poner orden en quienes exportan, tenemos que poner orden en el mercado de Liniers. No es posible que en el mercado de Liniers se venda carne para exportación, porque si se vende carne para exportación tergiversa todos los precios del mercado interno. Decía Pedro Peretti el tema de las cadenas de supermercados, que no se les podía permitir también que crían las vacas, que las vendan después ellos y todo lo demás, ¿no? Como idea yo, sin embargo, tengo que decir que las cadenas de supermercados, que también hay que aclarar esto, solo representan el 25-30% de lo que se vende de carne. O sea, es un número relativamente muy bajo como para poder decir que ahí uno tiene una solución, pero ellos, en los acuerdos de precios que hicimos, ellos lo respetaron y lo cumplieron. Hay cadenas, yo no sé muy bien exactamente, pero me parece que hay cadenas que tienen producción propia, porque empezaron como carnicerías. Pero me parece que el problema no está tan ahí. Las cadenas de supermercados respetaron los precios, pero que también es poco, porque en este punto yo ayer hablando, y ahí quiero aclarar que la charla con los exportadores fue muy correcta, fue en buen tono, y que ellos entienden el problema que hay. No les gusta la solución nuestra, está claro, pero entienden. Y yo por eso les dije, miren, ayuden a poner en orden el mercado interno y abrimos las exportaciones, y nosotros no tenemos interés de que nos exporten. Obvio. Lo que tenemos es interés de que eso no se vuelva un problema para los argentinos. Ahora, fíjese, usted dice, usted aparte dialogó con ellos, ¿no? Yo decía recién en mi editorial, si hay algo de que no lo pueden acusar a usted es que no dialoga. Ha dialogado con todo y en algunos casos ha recibido cachetada, ¿no? Pero digo, usted dialogó, habló con ellos, culfas en varios momentos, con los frigoríficos, pero el campo, como dice el Diario de la Nación, ya piensa en medidas de fuerza. Claro, porque es la única reacción, pero ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, en la charla, que duró más de una hora, con los representantes de las exportadoras, la verdad es que ellos dijeron 2 o 3 cosas muy interesantes que yo le prometí ponerlas en marcha hoy mismo. A ver, ¿qué? No, ideas tales como que solo puedan, como era antiguamente, solo puedan exportar los frigoríficos que se han dedicado a la exportación, porque tienen condiciones sanitarias, condiciones de embalaje y demás que los hacen distintos a los otros. Terminar con los exportadores que exportan carne como exportan camisas, como digo yo. Para poder ser exportador de carne hay que cumplir ciertos requisitos. Circunscribir a ellos y volver a los consumeros, que son los que siempre produjeron para el mercado interno, al mercado interno. Y dejarlos Ha sido una gran tentación la aparición de China comprando carne, porque claro, pagan precios muy altos y para todos se vuelve una oportunidad única. Presidente, buenos días. David Cufrero saluda.
¿Qué tal, David? Muy bien. Usted decía, bueno, tenemos que poner orden en el mercado de Liniers. ¿Por dónde pasaría el desorden actualmente? Que hoy en día muchos de esos exportadores que venden a China van y compran en el mercado de Liniers. Y entonces en China hoy se venden vacas para consumo interno y se venden vacas para exportar. Pero ¿qué precio prevalece? El de exportación, porque es el que más paga. Claro. Entonces, eso solo ya tergiversa el precio del mercado interno, porque no es lo mismo comprar una vaca para faenar y vender en una carnicería de barrio, que vender una vaca, comprar una vaca para venderla a China, porque China la paga mucho más. Y existe si la todo posibilidad... compite en el mismo mercado, el precio que prevalece es el precio de exportación. ¿Y existe la posibilidad justamente para desacoplar esos precios de elevar las retenciones? Estaba en 9%, ahora está en 9% la retención a la carne, en 2015 estaba en 15%, bastante, con precios ahora muy superiores. ¿Es una alternativa? Es una alternativa que podemos ver, pero lo que no sabemos por la diferencia tan grande de precios que hay, si con eso es suficiente. Esa es la duda que quiero. Hay una diferencia tan enorme de precios que uno dice, bueno, ¿cuánto tendría que ser la retención? Tendría que ser retenciones altísimas. La otra es poner cupos para abastecer primero el mercado interno. Esa es otra alternativa, que ellos mismos me lo plantearon, los mismos exportadores. Eso también, pero siempre lo que tenemos que volver a hacer es volver a poner el precio de la carne en sintonía con la capacidad de compra de un argentino, no con la capacidad de compra de quien exporta del exterior. Exacto, sí, eso es fundamental. Hay algunos datos que ayer les mostré, que mientras hablo con ustedes miro un cuadro, pero para que veamos de qué estamos hablando, ¿no es cierto? El stock ganadero que dejó Cristina era de 51 millones de toneladas. Vino Macri, sacó las retenciones, abrió todas las exportaciones. ¿A cuánto creció ese stock ganadero? Creció 2 millones de toneladas, es decir, el 4,9%. Claro. La cantidad de cabezas faenadas eran 12 millones con Cristina. Fueron 13 millones con Macri. Abrieron todo para nada. Para nada. Como hicieron con todo. El promedio de la faena, mire, para uno de los secretos para producir el ganado vacuno es que uno no mate para faenar vientres, claro. vacas, hembras, y que además el peso no sea menor a los 260 kilos. Eran 224 kilos con Cristina, eran 225 kilos con Macri. Claro. ¿Me quiere decir qué política de crecimiento aprovecharon ellos el sector con todo el viento a favor? Claro. Ahora, el precio del asado en el año 2015, el kilo era 77 pesos. En el año 2019, en diciembre del 2019, era 300. Y hoy está en precio de acordado 350, si no me equivoco. Sí, totalmente. Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando. Lo único que subió, con todo abierto, fue el precio. Claro. Lo único que subió. Y en este marco también el tema, ya ha comenzado a regir el tema de la aplicación de la ley de góndolas. ¿Usted cree que eso también puede ayudar? Acá hemos estado desde hace... Eso puede ayudar mucho al desarrollo de algunos sectores y al consumo de algunos sectores. Me parece el sector lácteo, que quedó muy concentrado, puede encontrar en la ley de góndolas la posibilidad de que otras marcas... claro, mire, la semana pasada hablábamos acá y le dábamos a nuestra gente la posibilidad, estábamos hablando con primero con una cooperativa tambera de Navarro, Apóstoles, que nos decían, y la verdad nos decía el señor, el dueño, yo mandé a 2 supermercados mi oferta, Apóstoles primero,
mandé a 44 pesos el litro, ni me respondieron. Y después está la otra empresa, ya Tasto, que vende, esa sí se consigue, a 60 pesos o menos el litro de leche. Es decir, se puede conseguir a menor precio. No, claro, bueno, ahí también tenemos que ser muy estrictos con los supermercados. El tema de la imposición de la ley de góndolas, ayer lo estuvimos hablando con Paula Español, de ver cómo exigimos el cumplimiento de la ley de góndolas, porque esa es una gran oportunidad que tenemos. Y yo les pido además a todos que vean los resultados económicos de las industrias alimenticias. Sí, los mostramos acá. David los mostró hace 2 semanas. Los balances, sí. Algunos que perdieron 3 años seguidos con Macri. Ganaron en plena pandemia. Exacto. Y ganaron mucho en plena pandemia. Y en el primer trimestre han tenido un resultado impresionante. Cuando uno habla de la distribución del ingreso, habla de eso, precisamente. Que alguien no se lleve toda la ganancia y que repartamos un poco mejor las ganancias. Presidente, eso también está, perdón que lo interrumpa, está ocurriendo también con el tema de la construcción, el cemento. Exactamente lo mismo, porque uno hace un enorme esfuerzo. Hoy vamos a sortear los primeros créditos a tasa cero para la construcción. Del banco hipotecario, ¿no? Exactamente. Hace un enorme esfuerzo del Estado para ayudar a que la gente pueda tener su terrenito, comprar su casa, hacer su casa. Ahora, esto no se puede volver en la, entre comillas, oportunidad del que vende material para la construcción. Claro. Y mucho peor es con los alimentos. No es posible que el dinero que nosotros volcamos en los sectores más desposeídos para que puedan acceder a la alimentación básica, termine convirtiéndose en un formidable negocio de unas empresas que terminan ganando sumas siderales. Totalmente, sí, totalmente. Eso hay que... Yo lo hablo lo hablo dos, lo hablo tres. Ya la última vez que hablé cuando anunciamos el aumento de la tarjeta alimentar para llevarlo a chicos hasta 14 años, yo lo hablo una y otra vez y es como que la prédica cae en saco roto, se hacen los distraídos y la mejor solución que me ofrecen es que el Estado baje los impuestos. O sea, para que el precio baje, cobre menos impuestos. Bueno, usted dijo en su momento que iba a aplicar la ley de abastecimiento y otros elementos que tiene a su... Es que la estamos aplicando la ley de abastecimiento, la estamos aplicando. Hemos ido sobre... En la Argentina hay más o menos 600 frigoríficos, 500 frigoríficos, pero que operan con el exterior hay alrededor de 150, una cosa así. Algunos de último momento, ¿no? Que se inscribieron en último momento. Hemos ido con el ley de abastecimiento y a 44 de ellos hemos sido muy duros con ellos, con multas y con cierres. Nosotros estamos aplicando la ley de abastecimiento. Lo que pasa es que hay una actitud por parte del empresariado, no me gusta generalizar, realmente incomprensible. Sí. Ahora, presidente, en el comunicado se menciona que, bueno, en estos 30 días se van a tomar más medidas. ¿Por dónde vendría? ¿Por el lado del peso de la faena? Esto que hablábamos por ahí de los cupos. Todo eso, hoy escuchaba a alguien decir que en verdad la solución es aumentar la producción. Miren, aumentar la producción en el ganado de carnes, de bovinas, de vacas, es un tema de muy largo aliento. Es muy interesante ver esto, miren. Hasta el año 45-46, la Argentina tenía 2 millones de cabezas de ganado. Cuando llega el peronismo, esa producción empieza a crecer. Y cuando el peronismo se va, deja 3 millones de cabezas de ganado. ¿Cuántas cabezas de ganado tenemos hoy? 3 millones de cabezas de ganado. Pero ustedes se dan cuenta que desde el año 45 o 55 no hemos aumentado la cantidad de cabezas de ganado. Lo que sí aumentó es la cantidad de habitantes. Totalmente. Cada año, más o menos, crecemos 1 millón de habitantes. Entonces,
el aumento en la cabeza de ganado, en la producción de cabeza de ganados, en el caso de las vacas, del ganado bovino, es muy lento, es totalmente distinto a lo que pasa con las aves, donde los pollos nacen a gran velocidad y se faenan muy jóvenes en muy poco tiempo, y es muy distinto a lo que pasa con el ganado porcino, que lleva mucho más tiempo. Claro, donde una cerda queda preñada y cuando tiene sus cerditos saca una lechigada de 9, 10 cerditos. Acá tardamos 9 meses en sacar un ternero. Totalmente, es muy lento. Sí, totalmente. Presidente, quiero hacer una de las políticas, que usted tiene que viajar, le agradezco el tiempo. Primero, ¿qué actitud le ha merecido estos escraches que desde ayer están haciendo los integrantes de Juntos por el Cambio sobre diputados nacionales que han acordado con consenso acompañar al gobierno en la reforma del Ministerio Público y que desde Juntos por el Cambio los han comenzado a escrachar diciendo barbaridades o mentiras, ¿no? A mí me parece que hablan un poco del problema que tienen, que en verdad lo que ellos han logrado es manipular y manejar gran parte de la justicia y no quieren que eso se toque. Y han dejado, yo no sé, yo a veces pienso, se darán cuenta de lo que hablan, porque nosotros no tenemos procurador, porque ellos inventaron una causa a la procuradora, la persiguieron, la amenazaron a sus hijas, un periodista publicó el teléfono de sus hijas para que la gente les llame y les escrache, y en estas condiciones una mujer como Alejandra Gil Carbó terminó no aguantando más la presión y renunciando. Por eso no tenemos procurador, No tenemos procurador porque Juntos por el Cambio persiguió a la legítima procuradora que existía. Por eso no tenemos procurador. Ahora que queremos nombrar un procurador, la ley, no la Constitución, una ley dice que hacen falta 2/3 del Senado. Y ellos hablan y hablan, pero ellos no dan el número para que podamos votar al candidato nuestro. Entonces nosotros propusimos decir, bueno, como ustedes están impidiendo esto, vamos a cambiar, a nombrar al procurador con la mitad más uno del total del Senado. Bueno, y ahí empieza esta reacción. Ahora, esta reacción, perdónenme lo que voy a decir, me parece que tiene que ver con todo, ¿no? Sí. Tiene que ver con la desesperación de sacar la causa del correo de la justicia comercial para pasarla a la ciudad, la misma desesperación que expresa alguien que dice que no tiene derecho a defenderse y pide asilo en Uruguay, en una causa donde todavía no ha sido llamado a prestar declaración indagatoria, y si lo llamaron a prestar declaración indagatoria, ese sería su primer acto de defensa, y ahí podría empezar a defenderse. Y él dice pedir asilo porque no tiene posibilidad de defenderse en Argentina. Yo hago esta diferencia porque no sé si es el mejor ejemplo, pero pongo el ejemplo de Cristina. Inventaron 20 causas, 30 causas. No 8 causas en un día tuvo que ir a declarar, 8 indagatorias en un día, Bonadío. Y nunca se fue de su casa y siempre concurrió cada vez que la citaron. Sí. Llama la atención esta... Y es vicepresidenta de la Nación. Totalmente. Y sigue yendo a declarar. Exacto. ¿Ok? Sí. Frente a estos personajes que dicen, no, me voy porque estoy siendo un perseguido político. No, Pepín, no sé cómo se llama, Rodríguez Simón. Sí. Hablemos en serio. Toda la justicia sabía que usted era el emisario del gobierno nacional, usted iba a pedir los fallos que hacían falta, usted operaba mañana, tarde y noche en las causas judiciales. Lo sabíamos los abogados de la matrícula, porque estas cosas se saben. Y uno iba y en el fuero federal todo el mundo decía quién era el que operaba todo esto. Y apretaba a empresarios, como está la denuncia, en despachos en la Casa de Gobierno junto a otros integrantes del gobierno. Por eso digo, el caso Cristóbal López y Fabián de Sousa, lo único que hace es dejar al descubierto. Lo que pasa, yo escuchaba que hablaba del
contubernio entre Veraldi y Marijuán. Hasta donde yo recuerdo, Marijuán fue el fiscal que hizo de la Patagonia un queso gruyère buscando los tesoros enterrados en la Patagonia. Exacto. Y que le había prometido a Macri ser... Marijuán, ¿no? y le había prometido a Macri, entre otros, ser procurador de él, ¿no? Por eso le digo, Sí. es el mismo Marijuán, estamos Exacto. hablando del mismo Marijuán. Sí, el mismo Marijuán. Yo siento que Sí. que hay un momento en que toman a la gente de idiota. Sí. No, y además, a ver, con todo, ustedes precisamente han recibido severos cuestionamientos aún del Frente de Todos, porque ha dejado actuar a la justicia y este hombre se profuga. Bueno, debe ser porque realmente no lo que podrá... Es un hombre de bien, lo que es un hombre de bien, que es inocente, va y da explicación. Exacto. Punto. Exacto. Va y da explicación, simplemente. Totalmente. Van a seguir adelante, obviamente, con la reforma. ¿Va a hablar con el doctor Rafecas para que mantenga su postulación? Voy a llamarlo. Yo creo que Daniel se precipita y él debe hacer una interpretación. Yo creo que Daniel, que es un hombre del derecho, que yo lo conozco mucho, también le debe afectar si se me permite, manoseo político que todo esto genera. Sí. Y que a él no le gusta, me parece que claramente a él no le gusta verse involucrado en eso. ¿Cómo? Yo quisiera que él que él reflexione. Exacto, sí, aparte es un excelente juez, probo, honesto y sería un excelente procurador. ¿Cómo ha tomado esto que trascendió ayer, que Horacio Rodríguez Larreta, Schiaretti y otras jurisdicciones que en su momento no escucharon el primer DNU de usted, ahora están tomando restricciones frente al avance de la nueva pandemia? Yo lamento el tiempo que han perdido, francamente, lo único que lamento es el tiempo que han perdido, porque definitivamente yo no tengo nada, si algo tengo en mi vida es que soy muy respetuoso de las libertades individuales, y lo último que hubiera querido es de algún modo restringir la circulación y el relacionamiento entre la gente, pero no hay otro modo de resolver este problema que no sea ese. Yo vengo de Europa, no me lo contó nadie. Lo vieron todos los periodistas que estuvieron conmigo. Nos contaron a las 7 de la tarde en París, nos contaba Jorge García, no pudieron conseguir un chocolatín para comer. Yo me fui, no a las 7 de la tarde, me fui caminando desde el hotel a las 11 de la mañana hasta la Torre Eiffel para verla, para distraerme un rato. Nos fuimos caminando, habremos caminado 20 cuadras, 25 cuadras. No encontré un bar donde comprar un café. Claro. Entonces, yo lo que pido es que se entienda lo que está pasando. Sí. Y que además se hagan cargo. Esta mayor cantidad de casos que ocurren es el resultado de decir que la vida siga como si no pasara nada. Están pasando en la Argentina un problema muy serio, que es pandemia, que es un virus que circula entre nosotros, nos contagia y nos mata. Y por lo tanto nos tiene que doler cada vez que vemos el número de 500 personas muertas en un día. Nos tiene que doler, nos tiene que llamar a la reflexión. Y tenemos que llamar a la reflexión a nuestros conciudadanos porque no nos estamos cuidando. Y todos estamos cansados, y todos estamos amargados por la pandemia, y todos estamos angustiados por lo que nos toca vivir, pero es lo que nos toca vivir. Y lo que más queremos es vivir. Para poder vivir tenemos que cuidarnos. Total. Y dejar de hacer política con la pandemia. Total. Yo ya necesito más a una señora que me tiene loco acá en... Loco no, ya a esta altura medio me río, pero ha puesto en la puerta de Olivos ahí ¿En Maipú o en Villate? Maipú, o un cartel que dice Axel y Alberto liberen a nuestros hijos, y un montón de velitas como haciendo una vigilia. Por favor, yo estoy cuidándote tus hijos, no te das cuenta que te los estoy cuidando. Bueno, anoche dábamos los datos oficiales de la Ciudad de Buenos Aires que llamativamente no los han actualizado más, la cantidad de burbujas pinchadas acumulada más de 3.000, 20% de presencialidad en la Ciudad de Buenos Aires. De los chicos. Es imposible, y además yo siempre digo lo mismo, que una vez yo se lo dije a Horacio, si en el colegio no se contagian, si en los bares no se contagian, si en los restaurantes no se contagian,
¿Dónde si se en los teatros contagia? y en los cines no se contagian, ¿dónde? Se Exacto. contagian las 3.000 personas que por día vos detectás contagiadas. Exacto. ¿Y van a seguir las restricciones, presidente? Y me parece que en estos términos Sí. debemos seguir. Yo, además, hay un dato que miren, cuando yo tomé esta decisión, yo acababa de salir del COVID, ¿se acuerdan ustedes? Sí, Yo sí, estaba claro. encerrado en el COVID. Yo, mientras estaba encerrado, miraba televisión, escuchaba comentarios, me dediqué a hablar con muchos de los infectólogos que me asesoran. Todos me decían que habíamos adquirido un ritmo de aceleración del contagio, que en 2 semanas íbamos a llegar a 40.000 contagios diarios. Ujú. Yo estaba desesperado con esa cifra, la repito porque me quedó grabada en la memoria y durante días no dormí pensando en eso. Y tuvimos uno de los días 29.000, ¿se acuerdan ustedes? Y yo dije, vamos camino a eso. Bueno, yo salí y efectivamente salí decidido a decir, no sé qué arreglaron, no sé qué dispusieron, se cortan las clases, Claro. se cierra la circulación a las 8 de la noche, no hay bares y restaurantes abiertos Ujú. después de las 8 de la noche, vendan por delivery, esto es una decisión tomada. Me criticaron, Sí. me dijeron, me llevaron a la corte, le hicieron decir a la corte lo que le hicieron decir, ¿y quién tenía razón? Sí, totalmente, está de acuerdo. Fase 1 no se vuelve a fase 1. No, creo que eso ya, ahí ya tengo un problema sociológico, y la Totalmente, gente no lo resiste. exacto. No, y aparte que hay sectores que hay que decir, están cumpliendo muy bien los protocolos con responsabilidad empresarial y social muy importante, hay que decirlo. Eso es también. muy cierto, también es cierto que Sí. tenemos que pedirle a todas las jurisdicciones, Sí, a todas, claro. que Bueno, vuelvan a poner los controles, exacto. porque, Claro. por ejemplo, el otro día me mandaba un amigo fotos de un supermercado Sí, donde había ido, donde sí. todo se había relajado. Exactamente. Esas cosas Lo tenemos que vivo. volver al punto Exacto. de inicio. Totalmente. Que autocontrol y mucho control. La Daga quiere preguntarle. La última, presidente, los saludo y le mando Que un fuerte Fauci Usted también nota, ¿no? Cierto corazoncito de la Daga. Sí, yo me doy cuenta, No. Fau terrible. No, fue Sí. Fau, sí, no. Fue tremendo y Tello estaba ahí, no lo vio, bueno, estaba distraído, no es que no lo quiso ver. Mire cómo pero lo fue Fau. justifica. Fue Sí, Fau. no, claro, es un instante de distracción, dice la Daga. No, a raíz de lo que está pasando con River, y bueno, buscando información sobre lo que iba a suceder en el día de hoy o que fue sucediendo durante el día, tema Copa América, o sea, me encontré con una situación, o sea, se está por resolver el tema de la Copa América en donde hay muchas posibilidades de que no sea parte de la organización Colombia. Y maneja diferentes alternativas, plan A, plan B, plan C. La pregunta es la siguiente, presidente, ¿hay posibilidades que la Argentina, estamos a menos de 25 días de que arranque la Copa América, 20, 25 días, 26, 20 días de que lleguen las delegaciones, que la Argentina sea único organizador de la Copa América o no? Nosotros podemos analizarlo eso, en la medida de que todos estrictamente cumplan las condiciones de controles, ¿no? Porque lo que pasó en River estos días demuestra lo que objetivamente puede pasar. No tiene sentido cargarle las culpas a River, porque la verdad le pasó a River y le puede pasar a cualquiera. En un plantel que viajan juntos en un micro, hay uno contagiado, la posibilidad de que contagie a todos es muy grande. Es muy grande. Entonces, tenemos que tratar de garantizar protocolos que hagan posible esa Copa América, que hablemos con toda franqueza. Es una Copa América para la televisión, no Claro. es una Copa América, Claro. es una Copa América para cumplir contratos televisivos. Es eso. Si se cumplen todos los protocolos y existiera un problema, nosotros estamos dispuestos a ver la posibilidad de organizarlo solos. De otro modo, yo diría, vamos a pensarlo, pero hay que ponerse muy estricto con los protocolos, porque el fútbol es un juego de equipo. Y contagia también. Claro, y además el tema de las concentraciones, ahora vi que las concentraciones las están eliminando, las concentraciones previas a los partidos y demás, y eso me parece una buena idea. Ahí me parece que tenemos que fijar protocolos muy estrictos, y bueno, si la Conmebol dice, bueno, a ver, pueden hacerse cargo, yo estoy dispuesto a estudiarlo, Bien. pero necesito saber bien, necesito garantizarme los protocolos, porque miren, uno de los problemas más serios que tenemos son las cepas que vienen de otros países. Sí, Yo, claro. por ejemplo, cuando me contagié,
descubrí que me contagié con una cepa que yo desconocía, que es la cepa andina, Claro. que está en Perú y en Chile. Sí. Y yo ni sabía de la existencia de esa cepa. Sí. Y bueno, pero fue la con la que me contagié. Y sí, 33% de circulación tiene en Argentina, la cepa andina con la cepa británica y la de Manaos, ¿no? Claro, entonces eso hay que tener mucho cuidado. Totalmente. Porque la cepa de Manaus todos dicen que tiene una ferocidad singular, sí, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Bueno, presidente, la verdad que un gustazo, casi una hora hablando de todos los temas con la responsabilidad con la que habla y explicándole a la sociedad, realmente muy interesante. Como siempre, le agradezco mucho esta posibilidad porque son momentos en donde hay que clarificar frente a tantas mentiras que se dan, así que es muy importante. Gracias, presidente. No, muchas gracias, Gustavo, a usted y un abrazo grande para todos. Un abrazo gracias enorme. Por el tiempo que me han por dado. favor, a usted, gracias. Gracias. Pasó el presidente 1 hora,